Ya está con nosotros Eduardo Escobar, ya está por aquí, pero antes de pasarlo, bueno, saludémoslo. Por acá está. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas noches, Rafa. Un gusto. Un saludo a toda la audiencia. Bienvenido, un gusto contar con tu presencia en este programa. Gracias por darnos un tiempito para hablar del tema constitucional. Pero antes de platicar contigo, voy a hacer un poquito de resumen sobre los temas que están relacionados con eso. ¿Te parece? Ok, está bien. Espérame un momento por ahí, Eduardo. Muchas gracias. Estamos hablando de dos cosas importantes. Primero, la decisión del gobierno salvadoreño que para reactivar el aeropuerto pone como condicionante que la gente tenga que hacerse una prueba negativa o traer la prueba negativa original por lo menos 72 horas antes que se la haya tomado y para poder ingresar al país. Ese requisito no es único en El Salvador. Guatemala lo está poniendo también y parece que en otros lugares igualmente. Pero el asunto es que se deben diferenciar en los países quiénes son ciudadanos extranjeros que vienen a un país y quiénes son los ciudadanos de ese país. En el caso de El Salvador, los extranjeros, pues no habría ningún problema en pedirles la prueba, porque puede perfectamente decírsele, si no cumple con este requisito, usted no puede entrar. Pero a los nacionales, según la Constitución, no se les podría impedir el ingreso a su territorio bajo ninguna circunstancia, a menos que existiera una ley que violentara ese derecho, y ese sería un estado de excepción, que también tendría que ser aprobado por la Asamblea Legislativa, y lo cual no tenemos. Entonces, en el pleito el presidente decidió trasladarle entonces la responsabilidad a que sean las aerolíneas las que le digan a la gente, usted no puede entrar a El Salvador siendo salvadoreño si no me da la prueba negativa de COVID. Pero ya la Asociación Internacional de Aerolíneas o del Transporte Aéreo Internacional, la famosa IATA, ha dicho, hey, mire, póngase claro porque yo no entiendo su reglamentación. Usted puede decir que sí, pero constitucionalmente dicen que no, entonces, por favor, arreglen eso. No hay manera de que un decreto ejecutivo pueda ejercer tal control sobre los ciudadanos y que les elimine el derecho a ingreso. Por eso es que el gobierno no puede, y al trasladarlo a la sala, perdón, al trasladarlo a las aerolíneas, viene la sala y reacciona. Y la sala reacciona diciendo, ojo, la prohibición no la puede diferir a un tercero por muy aerolínea que sea. El tema aquí es que nadie puede violentarle un derecho constitucional a un ciudadano, nadie puede decirle que no puede entrar, y entonces hay que ahora esperar qué es lo que sucede. Me imagino las aerolíneas van a entrar en pánico y no van a poder, porque igualmente no es por ellas, o sea, ellas son al final un intermediario en el transporte, pero no es por ellas el que pueda un ciudadano entrar o no. Y si ellos deciden no dejar subir al avión a nadie, pueden meterse también en otro tipo de lío, pero eso ya es afuera. El presidente de la República, ¿qué respondió? Que la sala no tenía jurisdicción afuera, o sea, en el lugar donde le van a pedir la prueba, o sea, no lo dejan subir. Claro, no tiene jurisdicción afuera, pero un ciudadano, una vez esté en la frontera, sea terrestre o sea aérea, tendrá el derecho de entrar. Pues bueno, para platicar de esto es que hemos invitado a Eduardo y de paso también meternos en otros temas constitucionales, porque esto es muy amplio. Incluso hoy Acción Ciudadana, como parte de otro grupo de entidades de la sociedad civil, han publicado un comunicado precisamente exhortando a ese respeto constitucional. Eduardo, nuevamente, buenas tardes y gracias por estar con nosotros en Así Estamos. No, un gusto, Rafa. Eduardo, ¿cómo podemos analizar lo que está viviendo El Salvador en términos de cumplimiento a los derechos de los ciudadanos y el derecho constitucional? Bueno, yo creo que el presidente de la República, este gobierno, está dándole seguimiento al comportamiento que nosotros observamos en al menos las dos anteriores gestiones gubernamentales. Es decir, una confrontación directa y abierta contra el Tribunal Constitucional salvadoreño. O sea, estamos hablando de que es un comportamiento similar
el que se está dando desde el Ejecutivo. Y entonces eso puede llevarnos a concluir que no hay nada nuevo bajo el sol con el tema del respeto del principio de separación de atribuciones y funciones que establece la Constitución para los órganos de Estado. Es un comportamiento similar. Entonces ahí uno podría cuestionarse cuál es la nueva forma de hacer política que maneja este gobierno. Si está repitiendo los mismos errores, los mismos vicios de los dos gobiernos anteriores. Y digo los dos gobiernos anteriores porque eran, en este caso, gobiernos que no tenían el control del órgano judicial, particularmente de la Sala de lo Constitucional. Porque en los gobiernos de Arena, pues sí tenían una influencia, sí tenían un mayor control sobre la Sala de lo Constitucional. Entonces, no había un contrapeso en ese sentido. Pero creo yo que también habría que diferenciar que en los gobiernos del FMLN, pese a este choque con la Sala de lo Constitucional, al final no se desconocía, si lo queremos llamar de esa manera, la fuerza vinculante de las resoluciones de la Sala. O sea, es decir, se aceptaba que era el sistema, que este es parte del sistema, pero en este caso el presidente Bukele está agregando algo más, porque no solo está en un comportamiento caprichoso de no querer acatar las resoluciones, sino que también está llegando más allá, está desconociendo el poder que tiene este tribunal para ordenar este tipo de situaciones que se dan en su sentencia. O sea, está Eso, llegando a un punto peligroso. eso lo retoma la sala ahora y dice, puedo convertirlo en una notificación a la fiscalía, más o menos ya diciendo que hay un delito. Eso escalaría a que el fiscal obligadamente tuviera que ejercer ley y eso qué implica, Eduardo, que pueden llevar orden de captura contra el presidente o qué debería o cómo debería ser eso en todo caso. Eh, digamos, si la sala certifica el incumplimiento de una resolución, implicaría al menos el delito de desobediencia que establece el Código Penal. Al menos eso. Pero también habría que analizar si ese incumplimiento del presidente podría configurar el delito de actos arbitrarios. Si en este caso, por no cumplir la resolución, está violando derechos constitucionales, se está abusando, está generando un perjuicio grave a personas en el ejercicio del poder. O sea, habría que ver si se configura. Entonces, si digamos, aceptemos que al menos uno de estos delitos se configura. En este caso, la fiscalía tendría que iniciar la investigación para determinar las responsabilidades de los funcionarios. Si es el presidente de la República, si es el ministro de Salud, si es, en este caso, el ministro de la Defensa, el director de la Policía Nacional Civil. Y si ellos tienen responsabilidad, pues, y estamos ante un delito, la fiscalía no le queda de otra que proceder conforme a la Constitución y a las leyes. En el caso del director de la policía no tiene fuero constitucional y si está cometiendo un delito, pues se podría en todo caso proceder penalmente contra él. El ministro y el presidente, los ministros y el presidente tienen fuero. Entonces la fiscalía tendría que hacer la petición ante la Asamblea Legislativa para que se inicie el proceso de antejuicio. Obviamente esto de alguna manera pone los pelos de punta, estar hablando de quitarle el fuero al presidente, a un ministro, por no cumplir una resolución. Entonces, ese, digamos, es un escenario jurídico y políticamente muy complejo, muy complicado y que puede tener ciertas consecuencias para el fiscal. Pues, o sea, si el fiscal, por ejemplo, procede por esto. Pero digo, lo que debe de prevalecer acá es el cumplimiento de la Constitución y, en todo caso, ese espíritu de parte de los funcionarios de acatar las órdenes del Tribunal Constitucional para evitar una crisis institucional, porque esto es lo que se puede venir. O sea, imaginémonos este supuesto de que
la sala efectivamente certifique a la fiscalía y el fiscal diga, por ejemplo, bueno, estoy investigando, he determinado que el ministro de la Defensa está cometiendo un delito y el ministro de Salud, por ejemplo, si ese fuera el caso. Vamos a solicitar el antejuicio a la Asamblea Legislativa. Eso, sin duda, sería un escenario político sumamente complicado, muy delicado, en el que nos veríamos como país. Entonces, creo yo que aquí el punto es evitar esa crisis y lo tiene en sus manos el órgano ejecutivo cumpliendo con la resolución de la Sala de lo Constitucional. Ahora, este tipo de confrontaciones no es que sea nuevo, ¿verdad? Es decir, hemos visto en diferentes gobiernos y desde que yo tengo memoria periodística y estoy en esto, siempre ha sido el conflicto entre el gobierno ejecutivo, la sala de lo constitucional y la pelea por querer hacer o no dentro del marco constitucional. Pero tal vez lo que no habíamos visto era este nivel de repetición, de constantemente el ataque o la confrontación de conceptos y hasta repetidos. Voy a traer el caso del municipio de Corinto en este momento, donde ya la sala ha emitido sentencias, como fue en el caso del Puerto de la Libertad o todo lo que tiene que ver con la pandemia y los cercos epidemiológicos militarizados, y se repiten estas acciones. Entonces, Eduardo, hay una conducta premeditada para mantener al país en un choque contra los principios constitucionales. ¿Es contra los demás órganos de Estado o es parte de este proyecto de forzar una nueva constitución? Yo creo que es parte de todo, Rafa. O sea, aquí se conjugan dentro de la estrategia del gobierno diferentes aristas del contexto político. O sea, por un lado, nosotros tenemos, y esto creo que la mayoría de la población lo ha visto, un órgano ejecutivo, particularmente un presidente de la República, que no se quiere someter a los mecanismos de control institucional que establece la misma Constitución. O sea, no es un comportamiento nuevo del presidente el que rechace una resolución de la sala, el que diga que la Asamblea Legislativa es un estorbo. Y entonces ahí es donde uno comienza a ver la diferencia con el resto de gobiernos, que si bien el FMLN no quería cumplir las resoluciones, pero nunca llegó al punto de desconocer el sistema mismo. Y eso es lo que está haciendo el presidente de la República actual. Está desconociendo el sistema, los principios del sistema, que es órganos con diferentes atribuciones y competencias, controles entre los órganos. O sea, eso está, y por eso decía yo al inicio, eso se vuelve más peligroso, porque no es que yo esté, digamos, los otros gobiernos lo que hacían era, por ponerlo en términos de ejemplo, yo decía, no me gusta la pintura de la casa, no me gusta esa puerta y no me gusta la decoración. Eso es lo que decían los anteriores gobiernos. Pero ahora este gobierno lo que está diciendo es no me gusta la casa, hay que demolerla. Y ese es el, digamos, el peligro y la diferencia que hay con los anteriores gobiernos, que se sometían o reconocían las reglas del juego aunque no las cumplieran, aunque no las quisieran cumplir, pero reconocían las reglas del juego. Aquí el caso del presidente Bukele está desconociendo esas reglas del juego. Y eso es y reitero, lo peligroso, que se desconozcan las reglas del juego. Hay un concepto, y creo que por aquí lo mencionó alguno de los que están viendo esta transmisión en este momento, que una pandemia no se puede combatir con la Constitución, porque todo el mundo piensa que tenés que tomar decisiones que van a violentar la ley o derechos, pero hay que tomarlas. Ese concepto, ¿cómo lo armonizamos, Eduardo, respecto a realmente lo que la misma Constitución dice? Tenemos que cumplirla y no te dice que en un momento sí, en un momento no. O sea, eso no existe, sino que te dice que tenés que siempre cumplir y mantener los derechos que garantiza para los ciudadanos toda esa ley primaria. ¿Cómo debemos entender esto? Hay un punto de quiebre en los sistemas políticos en la historia de la humanidad, y es cuando se transitó de reconocer la soberanía de una persona y se trasladó a la soberanía de la ley, a la soberanía del Estado, a la soberanía del pueblo. Entonces, El Salvador
está en este segundo grupo de países que las democracias modernas todas están ahí. Estamos hablando de que, y creo que hay que tenerlo muy en claro, que estamos en un gobierno de leyes. No estamos en un gobierno de personas, es un gobierno de leyes. Que si no se han cumplido, que si... Esa es otra discusión y que estamos de acuerdo en que no se ha cumplido este gobierno de leyes. Entonces, el punto es que la vida en sociedad, en el territorio salvadoreño, se rige por leyes. Solo eso. O sea, no hay un gobierno de voluntades, no hay un gobierno de caudillos, de personas, sino que es un gobierno de leyes. Y en esa medida, la Constitución de la República plantea una serie de derechos constitucionales, una serie de atribuciones de los órganos de Estado que deben de respetarse y deben de cumplirse. Siempre, porque en el momento que acaba la ley, que acaba la Constitución, entramos al campo de la tiranía, entramos al campo del caudillo que va a decidir sobre nuestros derechos lo que él considere conveniente. Entonces, en la pandemia, y esto no lo, o sea, quienes nos escuchan, quienes nos ven, no lo está diciendo Eduardo Escobar, no se lo ha inventado Eduardo Escobar, no lo está diciendo la Sala de lo Constitucional salvadoreña, sino que la doctrina en materia de derechos humanos establece que aún en tiempos de emergencias no se suspenden los derechos fundamentales, sino que se mantienen. Y tampoco estamos hablando de un poder ilimitado del gobierno o de cualquier otro órgano de Estado, sino que siempre mantiene un poder limitado que le establecen las leyes en la Constitución. Entonces, esa idea de que porque estamos en emergencia nos pueden violar los derechos o el gobierno es autónomo y absoluto, eso no es cierto. O sea, estamos en un gobierno de leyes donde en emergencias obviamente hay regulaciones de emergencia que se aplican, pero que no suspenden los derechos y tampoco le dan plenos poderes o poderes absolutos a un funcionario o a una institución estatal. Eduardo, pues el tema es muy amplio, ¿no? Y tiene todas estas aristas y en medio la propuesta de hagamos una nueva constitución, que como ya lo has dicho, probablemente todo esto es parte de ese juego y ustedes también lo han dicho como parte de la sociedad civil, que no es momento para una nueva constitución si no hemos ni siquiera aprendido a respetar la que tenemos, o qué tanto una nueva constitución realmente va a resolver los problemas que muchas veces lo vemos, no son necesariamente vinculados a un principio constitucional, sino a una acción determinada de una persona. El argumento de que nuestra constitución no está acorde a los tiempos cae por su mismo peso. Nosotros tenemos la constitución de Estados Unidos, que tendrá que 200 años, esa constitución. Tenemos constituciones en otras latitudes que igual tienen 100, 80 años o incluso una longevidad mayor. El punto acá es, sin duda, en primer lugar, el tema del cumplimiento de la Constitución. Y es lo que yo mencionaba hace un momento. Este es un gobierno de leyes, un gobierno de normas jurídicas que no se han cumplido. Ah, ok, hablemos de eso. No se ha cumplido la Constitución, no se ha cumplido el programa constitucional a cabalidad. No se ha cumplido. Y eso hay que decirlo. O sea, esa ha sido la deficiencia al final. Si se cumpliera una parte a cabalidad de la Constitución, nuestro país estuviera en otras circunstancias. Eso no se puede negar. Ahora, hay diferentes modalidades para generar un cambio en la Constitución. Y la primera es la que se hace a través de los tribunales constitucionales, vía la mutación de la Constitución, que es por jurisprudencia, se va ampliando el alcance de las disposiciones constitucionales. Acá tenemos ejemplos muy claros en el caso de la Constitución salvadoreña. Yo le digo a la población y le invito, vaya a buscarme el derecho de acceso a la información en la Constitución. Búsquenme el artículo y díganme a dónde está. No está. Así, literalmente no está. ¿A dónde está ese derecho y por qué lo tenemos? Ah, porque hubo una interpretación de la Sala de lo Constitucional del artículo 6, libertad de expresión, donde se derivó el acceso a la información. Entonces,
¿Necesitábamos reformar la Constitución para tener el derecho de acceso a la información? No, no lo necesitábamos reformar. Vía interpretación se logró eso. Ahora, también acá juega un rol importante la legislación que desarrolle los derechos constitucionales. Entonces, también hay que revisar si para el cumplimiento de la Constitución estamos ante un vacío legal y por eso es que no se cumple con la Constitución. Y entonces habría que emitir regulaciones secundarias para regular y para armonizar con la Constitución y que se cumpla. Entonces, ese es, digamos, un camino que para nosotros no se ha agotado todavía, porque cuando ya la interpretación no permite ampliar el alcance de la Constitución, entonces ahí sí tenemos que hablar del cambio constitucional a partir de una reforma a la Constitución o promulgar una nueva. O sea, cuando ya el texto no nos da para más. Nosotros creemos que hay aspectos puntuales de la Constitución que sí hay que considerar la pertinencia de hacer un cambio en la Constitución. Por ejemplo, la Corte de Cuentas. Se dice en la Constitución que es, y así está, es el único órgano de control que lo elige la mayoría simple de diputados. Cuando nosotros vemos que el Tribunal Supremo Electoral, fiscal, procuradores, Corte Suprema de Justicia, se eligen con mayoría calificada. Entonces, si nosotros decimos, no, mire, la Corte de Cuentas, por su forma de elección, que solo necesita mayoría simple, la hace susceptible de ser capturada por una correlación legislativa eventual, entonces cambiemos eso. Pero ahí, ¿por qué va el cambio? Porque el texto no nos da para hacer una elección por mayoría calificada, por ejemplo, porque lo dice claramente, es mayoría simple. Segundo, estamos haciendo una reforma, o se estaría haciendo una reforma para tratar de garantizar la independencia de la institución, no para controlarla. Entonces, en esos casos, como este que yo he planteado, habría que revisar si es necesario hacer una reforma, pero digo, en estos aspectos muy puntuales y con la lógica de mejorar el ejercicio de las atribuciones de las instituciones, no con una lógica de controlarlas, de limitarlas y de tenerlas, en este caso, a merced de la correlación política gobernante. Eduardo, termino volviendo al tema del aeropuerto, solo porque esto está caliente y probablemente gente había comprado su boleto, qué sé yo, quiere venir o va a venir por la frontera a partir de mañana, que se supone es la fecha para aperturar. ¿Qué hace esta gente si le dicen que no puede entrar y no tiene la prueba de COVID negativa? Eso va a ser una situación muy difícil porque no les van a permitir el ingreso. Yo me imagino que, o no sé, o sea, es que eso es lo que no sabemos. Si en realidad los van a subir de regreso al avión y los van a mandar de donde provienen, o los van a mantener en algún sitio del aeropuerto que no es de entrada al país. O sea, no sé qué es lo que puede pasar. El punto es que si regresan a estas personas o las mantienen acá, lo que sin duda pasará es que se presenten amparos ante la Sala de lo Constitucional. Y eso es lo que se prevé que va a pasar. Presenten amparos para que la Sala ordene al Ejecutivo, a las autoridades de CEPA, que se permita el ingreso de estas personas. Obviamente, y esto también hay que ser muy claro, lo que se está señalando como inconstitucional no es la prueba en sí para entrar al país, ¿sí? Sino que el que se le rechace porque no tenga la prueba, ¿ya? O sea, las autoridades de salud pueden tomar la medida de que un salvadoreño o salvadoreña que ingrese, que no tenga la prueba, pues bueno, se le lleva a un lugar especial del aeropuerto, se le toma la prueba, se le puede trasladar a su vivienda y se le ordena cuarentena domiciliar obligatoria mientras no tenga el resultado, por ejemplo. Ahí usted no está violando ese derecho que tenemos todos los que nacimos en El Salvador o los extranjeros que son residentes acá de ingresar al territorio de la República. Eduardo, muchísimas gracias. De verdad un placer
que estés con nosotros acá. Ojalá regularmente podamos contar con tu presencia para estos y otros temas de interés ciudadano. Muchas gracias y buenas noches. No, con gusto. Un saludo y buenas noches. Gracias. Ahí estaba pues Eduardo Escobar dándonos estas impresiones sobre el tema constitucional que sin duda alguna tendremos que seguir analizando.